SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Remite el temporal que este fin de semana ha cortado carreteras del norte, ha dejado acumulaciones de 20 centímetros de nieve con vientos fuertes y temperaturas de hasta 12 grados bajo cero en Huesca o en Lleida. Ahora la nieve va a dejar paso a las lluvias en la mitad norte. Jordi Carbó. La lluvia caerá hasta el final de la jornada, a ratos con intensidad entre el oriente de Asturias, especialmente en Cantabria y en gran parte del País Vasco. Acumulaciones que al final de la jornada podrán suponer más de 100 litros por metro cuadrado en una zona donde ya hay muchos centímetros de nieve acumulado. La nieve caerá a partir de 1.500 metros. Mucha atención también en los Pirineos, especialmente en el de Huesca, al riesgo de aludes. Y en el conjunto del país, tiempo soleado, frío sobre todo porque el viento seguirá soplando con fuerza. Y los efectos de las lluvias se perciben ya en Euskadi, sobre todo en Vizcaya, con el desbordamiento de algunos ríos. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Llueve sobre mojado aquí y acumulamos más de 4 días seguidos de precipitación importante. La fase de emergencias en Euskadi está activa desde ayer por la tarde. Hay localidades como Balmaseda, en Vizcaya, donde en apenas 48 horas se han superado los 150 litros. Esto supone que a esta hora hay más de una decena de localidades vizcaínas donde se están sintiendo ya los primeros desbordamientos, donde se están anegando bajos y locales, lo que afecta a cerca de una veintena de carreteras, nos dicen los expertos en seguridad. A las 11 de la mañana, mesa de crisis prevista con el consejero de Seguridad a la cabeza. Más que del cielo, en La Palma siguen pendientes del volcán. Ha vuelto a empeorar la calidad del aire mientras han aparecido nuevos focos de lava. Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, así es. La apertura de 2 nuevas bocas mantiene el flujo constante de lava y material piroclástico otra vez nuevamente y está amenazando la localidad de Tacande. Esto está influyendo nuevamente en la calidad del aire debido al dióxido de azufre, que se ha registrado un aumento significativo en estas zonas, alcanzando niveles extremadamente desfavorables en los llanos Tazacorte y muy desfavorables en la zona del Paso. Así empieza este lunes, en el que el mundo parece tener solo una palabra: Omicron. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La OMS cuestiona el cierre de fronteras que han decidido varios países y advierte de que no tiene todavía conclusiones definitivas que demuestren que esta nueva variante del virus, del coronavirus, sea más grave. Un mensaje en el que insisten también los Estados Unidos. Pero la variante se va expandiendo y según se expande, avanzan también las restricciones. Esta madrugada Japón se ha sumado a Israel o Marruecos y cierra todos los vuelos. Giliana Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Esos 3 países han optado por la medida más drástica, por cerrar de forma temporal sus fronteras a todos los extranjeros. Otros países han tomado medidas similares. La Unión Europea, por ejemplo, mantiene una decena de vuelos suspendidos procedentes de 7 países del sur de África. Estados Unidos ha vetado la llegada de viajeros de esa región que no sean estadounidenses o que no residan en el país. Y en este marco de incertidumbre científica, sin ninguna conclusión definitiva todavía sobre la gravedad real de esta cepa, los ministros de salud del G7 se reunirán este lunes de emergencia. La reunión fue convocada por la presidencia del grupo, que está a cargo de Reino Unido, uno de los países que ya ha confirmado que tiene casos de la variante. Sudáfrica se queja de que le corten el tráfico aéreo. Cree que es injusto tomar esta medida con el país que ha tenido el coraje de avisar de la nueva cepa y recuerda a los países ricos que mientras recomiendan la tercera dosis a sus ciudadanos, hay muchos países que siguen sin poder aplicar siquiera la primera. Este cierre en Sudáfrica ha pillado allí a más de 150 españoles que buscan la manera ahora de volver a casa. Hay entre ellos un grupo de viajeros de Valladolid y van a volver a través de una compañía suiza que finalmente solo deja embarcar a sus nacionales, de manera que ellos se han quedado en tierra. Victoria Soto es una de ellas. Supuso un jarro de agua fría y una preocupación muy grande, y que desde luego lo que pasó ayer no refleja la situación del país, porque este país es muy cumplidor de la norma COVID y todo el mundo lleva mascarilla, y además nosotros nos habíamos hecho incluso 2 PCRs. Conectaremos en directo esta mañana con Sudáfrica para ver cómo se vive la situación allí. De Almudena Grandes, yo en particular recuerdo hace ya bastante tiempo leer Las Edades de Lulú y después también ver la película. Me causó sensación porque era bastante adelantado en su época. Me leí El corazón helado y Los besos del pan. Pues mira, a mí me ha pasado algo muy curioso. Nombre de tango. ¿Qué ocurrió? Que cuando escribí El corazón helado, descubrí que curiosamente, como somos los seres humanos, la memoria histórica le interesa más a los hombres que a las mujeres. El mundo de la literatura, es decir, sus lectores, despiden a Almudena Grandes. Hoy va a ser el entierro en el cementerio civil de la Almudena en Madrid. Ayer al tanatorio se acercaron representantes de la cultura o de la política. Creo que es una gran pérdida para una generación que la tuvo de referente, que es un referente como escritora, pero también como mujer. Alegre, ¿no? Como ella nos enseñó.
Ella nos ha enseñado a recordar, nos ha enseñado la importancia de la memoria y así la vamos a recordar siempre. El lunes nos va a dejar además un indicador clave en lo económico. A las 9 de la mañana se va a publicar el IPC de este mes de noviembre, que no solo va a servir para comprobar si la inflación sigue en máximos, sino que va a permitir saber la media de inflación de los últimos 12 meses y con esa cifra se calculará lo que suben las pensiones del año que viene. Y hoy Yolanda Díaz primero y luego Pedro Sánchez recibirán a los sindicatos en un contexto marcado por la gran reforma económica que queda pendiente y que Bruselas exige, la reforma laboral que el Ejecutivo negocia con los sindicatos y también con la patronal. Es lunes, es 29 de noviembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Sastre. La efeméride de hoy os va a gustar. Yo reconozco que vengo con algo fácil porque hoy, un 29 de noviembre, pero de 1899, un señor, que a ver si os suena, se llamaba Joan Gamper, fundó el Fútbol Club Barcelona. En el nuevo campo del Barcelona y en partido del campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid a los pocos días de haberse resuelto a favor del primero. De aquel día obviamente no hay sonido, esto es del año 58 con el primer derbi, el primer Barça-Madrid en el Camp Nou que se acababa de inaugurar y que por cierto perdieron los del Barça. Tampoco hacía falta de dar el resultado. Bueno, así que eso, 122 años de historia, felicidades a los culés, a los que están en esta mesa y a los millones que están en todo el mundo. Ser Podcast. Con los datos que ofrezca esta tarde el Ministerio de Sanidad sobre los contagios de este fin de semana, vamos a empezar a tener una radiografía más certera del avance de la sexta ola en España. De momento, las comunidades que publican sus datos el fin de semana registran incrementos relevantes, Sonia. Es el caso de Cataluña, que este domingo ha anotado casi 1.600 contagios frente a los cerca de 1.300 de hace una semana. En Cataluña, precisamente, la Generalitat decidirá este lunes cuándo recupera la obligatoriedad del certificado COVID para entrar en bares, en restaurantes, en gimnasios o en residencias de mayores. Ese pasaporte ya debería estar en marcha, pero el pasado viernes, solo unas horas después de entrar en vigor, hubo tanta gente que intentó solicitarlo que la web para tramitarlo colapsó. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Hubo colapso el jueves y el viernes, pero desde que se anunció que se posponía la entrada en vigor del pasaporte COVID, la aplicación volvió a funcionar porque bajó considerablemente también el número de personas que intentaron obtenerlo. Durante el fin de semana, 460.000 personas han conseguido el documento y si contabilizamos los que se han obtenido durante toda la semana son 1,5 millones. Con estos datos sobre la mesa, la Comisión Delegada de la COVID deberá decidir esta mañana si ya es el momento de exigirlo en bares, restaurantes, gimnasios y geriátricos o si da un poco más de plazo para que no vuelva a repetirse el colapso. El caso es que el pasaporte COVID está cada vez más extendido en España. Este fin de semana ya ha entrado en vigor en Navarra y en la Comunidad Valenciana su Tribunal Superior de Justicia debe decidir esta semana si lo autoriza. En el caso de la Generalitat, la idea es pedirlo en la hostelería cuando haya foros de más de 50 personas o también en locales de ocio o visitas a hospitales, a residencia o a residencias de ancianos. Es previsible que la justicia lo autorice teniendo en cuenta que la Fiscalía ha dicho ya que no se opone. Sobre la vacunación, con casi el 90% de la población ya con la pauta completa, las comunidades se centran ahora en las dosis de refuerzo. En Euskadi hoy empiezan a citar a los mayores de 60 y a los sanitarios. Pues volvemos a Bilbao, Isabel León. Pues sí, más vacunas frente a la incertidumbre. Ese es el plan, el del Ejecutivo vasco, que está a las puertas, hay que decirlo, visto lo visto, de reactivar la emergencia sanitaria y con ella de apurar nuevas restricciones. Y es que tenemos en las últimas 24 horas más de 800 contagios y cerca de 40 pacientes en la UCI. De ahí las palabras de la consejera ayer mismo. Claramente no estamos consiguiendo frenar el avance de la pandemia. Se han dado ingresos en las UCIs y de nuevos ingresos que se compensan con algunas de las bajas y lamentablemente también con algún fallecimiento. Como ven, la situación es realmente preocupante. Hoy actualizaremos aquí el boletín epidemiológico, aunque sabemos, basándonos en esas palabras de la consejera Sagardui, que es preocupante la situación. Empieza a darse el desvío de pacientes. Vitoria, por ejemplo, está recibiendo ya a pacientes de la UCI de Guipúzcoa. La comisión de investigación sobre las vacunas que comienza hoy en el Congreso lo va a hacer sin la presencia de buena parte de la oposición. PP, Vox y Ciudadanos se han descolgado porque consideran que en las citaciones para declarar faltan nombres clave como los de los dos ministros que han gestionado la cartera de Sanidad durante la pandemia, Mariola Lourido. Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han ido de la comisión de investigación porque PSOE y Unidas Podemos no han aceptado las comparecencias ni de la ministra Darias, ni de su antecesorilla, ni del que fue portavoz oficial de la pandemia, Fernando Simón. Dicen que es una tomadura de pelo y una burla al Parlamento que no acudan los máximos responsables de la gestión de la crisis sanitaria. También se rechazó que diesen explicaciones los cargos públicos y políticos que se saltaron el protocolo y se colaron en la vacunación. Este fue en realidad el motivo original de impulsar
impulsar una investigación en el Congreso. Así que la comisión arranca hoy con las comparecencias de los responsables de la Agencia Española del Medicamento, del Instituto de Salud Carlos III, de Farmaindustria y de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Y la nueva variante del coronavirus ha surgido en África, donde la población apenas está vacunada. En abril de 2020 se creó el mecanismo COVAX para facilitar el acceso a la vacuna en los países con menos recursos. A día de hoy, ese mecanismo apenas ha sido capaz de entregar 1 de cada 10 dosis comprometidas por la comunidad internacional. Pablo Morán. Midan la escala de las siguientes cifras en millones. COVAX solo ha entregado 238 de las 2.000 dosis prometidas por los países. Es decir, hablamos de 2.000 millones de dosis de las que solo han llegado poco más del 12%. Estados Unidos es el país que más dosis prometió, el que más ha aportado, 120 millones, y el que más lejos está de cumplir su compromiso, porque le faltan 607 millones de vacunas por entregar. Porcentualmente son Suecia, Noruega y Bélgica los 3 países que más han cumplido. Han entregado casi todas las vacunas prometidas, aunque no son muchas, casi 19 millones, y la mayoría todavía esperan en neveras a un país receptor. España es el 6º país más cumplidor. Ha entregado el 16% de las 50 millones de dosis prometidas. La Organización Mundial de la Salud ha llegado a reprochar a los donantes que prioricen la vacunación de menores o las terceras dosis a la inmunización de zonas del planeta que pueden convertirse en reservorios de la pandemia. Y una cosa más todavía sobre la vacunación. En Alemania, la policía ha intervenido la vacunación organizada por un médico que dice haber fabricado una vacuna contra el COVID. Una vacuna que no tiene ningún aval científico, pero este médico, que además de médico es multimillonario, había organizado todo lo necesario en su propio aeropuerto y ha llegado a vacunar a medio centenar de personas. Berlín, Carmen Viñas. Cuando llegó la policía, unas 200 personas hacían cola y medio centenar ya había recibido una inyección desconocida y no autorizada, descrita como vacuna contra el COVID-19. Contaron a los agentes que habían sido convocados por correo electrónico para recibir el preparado, cuyo fabricante al parecer es el médico y empresario Winfried Stocker. El hombre de 74 años es además dueño del aeropuerto de Lübeck, en cuyas instalaciones se administró la supuesta vacuna. Ya en la primavera de 2020, este médico millonario intentó algo similar y acabó investigado por la Fiscalía y con una denuncia penal. Según explicó entonces, había fabricado una vacuna basada en un antígeno recombinante que puede fabricarse de forma fácil y barata y es comparable a las vacunas de las hepatitis A y B. Las autoridades sanitarias denuncian que el médico nunca les proporcionó información sobre la autorización, protocolo de estudio o validación preclínica, por lo que aparentemente usó el preparado del laboratorio en humanos. La policía se ha incautado de los líquidos, las jeringuillas y una serie de listas que registraban quienes habían sido vacunados ese día, así como los datos personales de los presentes. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de noviembre, todavía con el sobresalto que nos dejó el de octubre, el más alto en casi 30 años. En octubre la inflación subió un 5,4%, arrastrada sobre todo por el encarecimiento de la electricidad y la gasolina. El IPC que conozcamos hoy tiene una importancia adicional porque permitirá calcular la inflación con la que se determina la subida de las pensiones del año que viene. Esa es una de las previsiones económicas del día. Otra está en la reunión que va a mantener el ministro Luis Planas con el sector agroalimentario, que pide soluciones ante los altos costes de producción y amenazan con protestas que el gobierno quiere evitar ahora que llega una época de muchísimo consumo y en la que también hay convocada una huelga de transportistas. Y el gobierno se reúne hoy con los sindicatos con la reforma laboral todavía pendiente. La última propuesta que ha trasladado el gobierno contempla algunas concesiones, como la creación de 2 tipos de ERTE, que es lo que pedían los agentes sociales, y plantea multas para empresas que abusen de la temporalidad. Alejandra de la Fuente, buenos días. Buenos días. El gobierno sigue intentando mantener cerca a los sindicatos de cara a la reforma laboral y por ello la ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno mantendrán 2 reuniones con ellos a lo largo del día de hoy. La primera será a las 10 de la mañana con Yolanda Díaz y la segunda a las 5:30 de la tarde con Pedro Sánchez. El texto sobre la reforma avanza y el pasado viernes el Ministerio de Trabajo presentó 4 nuevas modificaciones. La más destacada es que se crearían 2 tipos de ERTE, los cíclicos, que son aquellos que afectarían a toda la economía con una duración máxima de 1 año, y los sectoriales, cuando el problema afecta a 1 o más sectores, en este caso con 1 año de duración y 2 prórrogas de hasta 6 meses cada una. También retiró su propuesta de depositar la indemnización de transición en el
Fogasa, algo que no le gustaba ni a la COE y que tampoco apoyaba a los sindicatos. Además de endurecer la contratación temporal fraudulenta con multas de hasta 10.000 euros por persona en fraude y limitar los contratos formativos a 30 años, exceptuando estudios universitarios, certificados de profesionalidad o cursos de especialización profesional. Hoy comienza en Barcelona el Foro de la Unión por el Mediterráneo, que reúne a los ministros de Exteriores de los países de la zona, aunque con dos ausencias muy relevantes. Corresponsal de la SER para el Magreb, Sonia Moreno. El encuentro entre los ministros de Exteriores español, José Manuel Álvarez, y el marroquí Nasser Bourita, deseado desde que sustituyó a Arantxa González Laya en plena crisis diplomática, tampoco sucederá hoy, como se esperaba en el Foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona. Se trataría de la primera entrevista presencial de ambos, porque en septiembre Bourita tampoco acudió a la Asamblea General de la ONU. Además, no asistirá al foro el ministro de Exteriores argelino. De esta manera no se podrá tratar la crisis diplomática entre los dos países del Magreb. El cruce de acusaciones continúa. Estos días Rabat señalaba a Argel como responsable de ciberataques y Argelia no ha encajado la visita del ministro de Defensa israelí Benny Gantz a Rabat, donde firmaron un acuerdo militar de seguridad e inteligencia. Según adelantó El País, Marruecos y Argelia se excusaron a última hora por no asistir al Foro de la Unión por el Mediterráneo debido a la reunión entre la Unión Africana y China que comienza hoy en Senegal. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.